Las carreteras solitarias guardan secretos aterradores, y quienes han viajado de noche lo saben bien. Encuentros con figuras misteriosas, desvíos que no deberían existir y sombras que aparecen en el asiento trasero son solo algunas de las historias que han vivido aquellos que se atrevieron a conducir en la oscuridad. En este video, te contaré escalofriantes relatos de personas que experimentaron el horror en la carretera y vivieron para contarlo. Quédate hasta el final si te atreves, y si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, darle like y compartirlo con alguien que también ame el terror. Comencemos. El pueblo que no debería estar allí. Había estado conduciendo toda la noche. La carretera era un túnel de oscuridad, apenas interrumpido por los faros de mi auto y los postes de luz intermitentes que parecían cada vez más distantes entre sí. Según el GPS, debía haber encontrado una salida hace al menos media hora, pero la carretera seguía extendiéndose como si estuviera atrapada en un bucle. La señal de mi teléfono había desaparecido y la gasolina estaba en su última reserva. Maldije mi suerte y, justo cuando empezaba a temer que quedaría varado en medio de la nada, vi un desvío a la derecha con un letrero que decía San Isidro, 2 kilómetros. Nunca había oído hablar de ese pueblo, pero en ese momento, cualquier lugar era mejor que la carretera infinita. Giré y tomé la ruta angosta que se abriría entre árboles enormes y retorcidos. La niebla era espesa y las luces de mi auto apenas lograban atravesarla. Avancé despacio, con el presentimiento de que algo estaba mal. A medida que me acercaba al pueblo, las casas comenzaron a aparecer, viejas y decrépitas, con fachadas de madera podrida y ventanas opacas. Las calles estaban desiertas. No había luces en las casas, ni autos, ni señales de vida. Solo el sonido del motor y mi propia respiración. Me estacioné en lo que parecía la plaza central y salí del auto con cautela. El aire estaba denso, cargado de humedad y un olor extraño, como tierra mojada y carne podrida. Caminé por la plaza con la esperanza de encontrar a alguien. Todo parecía congelado en el tiempo, como si el pueblo hubiera sido abandonado de un momento a otro. Había sillas de madera en la terraza de una cafetería, pero estaban cubiertas de polvo y moho. Un columpio oxidado se movía con el viento, chirriando como si alguien lo hubiera empujado segundos antes. Me acerqué a una tienda pequeña con la puerta entreabierta. Entré y un escalofrío recorrió mi espalda al ver los estantes llenos de productos caducados hace décadas. Latas abombadas, botellas cubiertas de polvo y paquetes de galletas con envolturas amarillentas. La caja registradora estaba abierta, con billetes viejos y ennegrecidos dentro. Al salir de la tienda, escuché un sonido detrás de mí. Un crujido, como si alguien pisara la grava con pasos lentos. Me giré de inmediato, pero no había nadie. El pueblo seguía en el mismo silencio inquietante. Volví al auto con la intención de irme, pero al encender el motor, el GPS marcaba el mismo punto donde había entrado. No había ninguna carretera de regreso. Solo las calles del pueblo. Intenté trazar otra ruta, pero la pantalla se quedó en negro. Revisé mi celular, sin señal. Me froté la cara, tratando de calmarme. Quizás estaba más cansada de lo que pensaba y había imaginado cosas. Decidí dar una vuelta más para buscar alguna indicación, algún cartel o persona que pudiera ayudarme. Seguí por la calle principal, doblando en diferentes esquinas, pero cada camino me llevaba de vuelta a la plaza central. Como si las calles se cerraran a mi alrededor. Me detuve frente a una casa con la puerta abierta. Una sensación extraña me invadió. Había un aroma penetrante, una mezcla de humedad y algo más, algo metálico, como sangre seca. La puerta se rechinó cuando la empujé y entró lentamente. Dentro, todo estaba cubierto por una capa de polvo y telarañas. Los muebles estaban intactos, como si alguien hubiera vivido allí hasta hace poco. En la mesa del comedor había platos con comida, pero al acercarme, vi que no era comida normal. Era carne negra y putrefacta, llena de gusanos. Un sonido rasposo vino de las escaleras. Tragué saliva y giré la cabeza lentamente.
Había una figura en lo alto, casi oculta en las sombras. No podía distinguir su rostro, pero sus ojos, dos puntos blancos y brillantes, mirándome sin parpadear. Mi cuerpo se congeló. No podía moverme, no podía respirar. La figura dio un paso hacia adelante y un crujido resonó por toda la casa. Entonces, en un segundo, se lanzó corriendo hacia mí. Salí disparado hacia la puerta, tropezando con los muebles y cayendo de rodillas en el polvo. Me levanté de golpe y corrí hacia el auto sin mirar atrás. Subí y encendí el motor, pisando el acelerador con toda mi fuerza. Pero las calles seguían llevándome al mismo lugar. La figura ya no estaba en la casa. Estaba en la calle, de pie, observándome con su cabeza ladeada. Frené bruscamente cuando vi algo más. Más figuras empezaron a aparecer desde las casas, saliendo en silencio, con movimientos lentos, como si apenas despertaran de un largo letargo. No tenían rostros, solo piel lisa donde deberían estar sus ojos y bocas. Se acercaban, cada vez más. Un terror helado me paralizó hasta que mi instinto me hizo reaccionar. Giré el volante y tomé la calle más larga que encontré, acelerando sin pensar. Las luces del auto comenzaron a fallar, parpadeando mientras la niebla se hacía más densa. En el espejo retrovisor, las figuras se mantenían inmóviles en la plaza, como si supieran que no tenía escapada. La carretera por la que había llegado ya no existía. Solo seguían calles sin salida y callejones oscuros. Entonces lo entendí. No había entrada ni salida. San Isidro no estaba en ningún mapa porque nadie jamás salía de allí. Sentí un frío que me subió por la espalda, como si algo me respirara en la nuca. No quise mirar el espejo retrovisor. No quería ver lo que estaba sentado en el asiento trasero. 2. El último peatón. Manejaba de noche por una carretera vacía, el silencio roto solo por el ronroneo del motor y el crujir de la grava bajo las ruedas. Había llovido hacía unas horas, y la humedad aún flotaba en el aire, envolviendo el asfalto en una neblina espectral. No había casas, no había postes de luz, solo la monotonía de una línea amarilla que se desdibujaba bajo mis faros. Miré el reloj, 2:47 de la mañana, una hora maldita para andar solo. Apreté el volante y traté de no pensar en historias de carretera, pero el cansancio pesaba en mis ojos. Decidí bajar un poco la ventanilla para dejar que el aire frío me despejara. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre de aspecto borroso, cruzando la carretera unos metros adelante. Apareció de la nada, justo en la línea de mis luces. Sus ropas eran oscuras y su andar, lento y vacilante. Pisé el freno de golpe y el coche se deslizó un par de metros hasta detenerse a unos pocos centímetros de él. Mi corazón latía con fuerza. Miré a los lados. No había ningún otro coche, ningún sonido más allá de mi propia respiración agitada. Levanté la vista, pero el hombre ya no estaba. Se había desvanecido como el humo. Mi piel se erizó. No podía haber corrido tan rápido. Bajé la cabeza para mirar por las ventanas, revisé los espejos. Nada. Una extraña inquietud me invadió. Quizás mi mente me estaba jugando una mala pasada. Decidí seguir, convencido de que había sido solo el cansancio. Pero al avanzar unos metros, ahí estaba otra vez. El mismo hombre. Cruzando la carretera, exactamente igual que antes. Esta vez, lo vi mejor, vestía una chaqueta oscura, sus pantalones estaban rasgados y caminaba con una leve inclinación hacia adelante. Pero lo más aterrador era su rostro. O más bien, la ausencia de él. Sus facciones eran borrosas, como si la luz de mis faros no pudiera definirlas bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y la sangre helarse en mis venas. Volví a frenar de golpe. Ahora sí me aseguro de no perderlo de vista. Lo vi terminar de cruzar y detenerse en la orilla del camino. Parecía estar esperando algo. Mi cuerpo entero me gritaba que no bajara la ventana, que no hiciera contacto visual. Pero entonces, giró la cabeza lentamente hacia mí.
Su rostro seguía sin forma, pero de alguna manera sentí que me miraba. Mi respiración se aceleró, mi garganta se cerró. El hombre comenzó a caminar hacia el coche. Puse la palanca en reversa sin pensarlo, pero en el momento en que mi pie tocó el acelerador, escuché un sonido que me heló hasta los huesos, 3 golpes secos en la ventana del copiloto. Me quedé congelado, incapaz de moverme. No podía verlo bien sin girar la cabeza, pero lo sentía ahí, de pie junto a mi coche. Cada célula de mi cuerpo gritaba que no mirara, que seguía conduciendo. Pero mis manos temblaban, mis ojos se movían solos, y antes de poder controlarme, giré la cabeza. Allí estaba. Su rostro ahora era visible, pero era algo que desearía no haber visto jamás. Sus facciones parecían malformadas, como si alguien hubiera intentado reconstruirlas con carne derretida. Sus ojos eran 2 pozos oscuros y en su boca había una mueca retorcida, como si intentara sonreír, pero no supiera cómo hacerlo. Y entonces, en un susurro áspero, dejó escapar 3 palabras que me dejaron sin aire: tú eres el siguiente. El pánico se apoderó de mí. Pisé el acelerador y el coche rugió con furia, lanzándose hacia adelante. No me importó si atropellaba algo, no me importó si el camino era peligroso. Solo quería alejarme. A través del espejo retrovisor, lo vi quedarme de pie en la carretera, mirándome sin moverme, con esa sonrisa antinatural aún en su rostro. Su imagen se desvaneció poco a poco en la niebla, pero yo no dejé de acelerar hasta llegar a un lugar con luces, con gente. No dormí esa noche. No dormí la siguiente tampoco. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro desfigurado, escuchaba su voz susurrando en mi oído. Revisé las noticias al día siguiente, buscando alguna pista sobre lo que había visto. Nada. Ningún accidente reciente, ningún peatón atropellado en esa zona. Pero había un detalle perturbador. Encontré un foro de conductores que hablaban de un hombre que aparecía en la carretera. Siempre cruzando de la misma manera, siempre con la misma presencia irreal. Todos los relatos coincidían en algo: cada persona que lo había visto había desaparecido misteriosamente en los días siguientes. Desde entonces, no he vuelto a manejar de noche. No, él volvió a cruzar esa carretera. Pero cada vez que miro por el rabillo del ojo, siento que alguien está allí, observándome, esperando su turno. Tal vez su advertencia no era solo un juego macabro. Tal vez, realmente soy el siguiente. 3. El desvío mortal. No había visto otro auto en casi una hora, solo la inmensidad de la nada y sombras deformadas proyectadas por los faros. Fue entonces cuando apareció la señal: desvío, ruta más corta a 10 km. Mi GPS no decía nada al respecto, pero la idea de acortar el camino resultaba tentadora. Giré el volante y tomé la ruta indicada, sin saber que esa decisión sería el peor error de mi vida. El camino era estrecho, sin marcas en el pavimento y con baches cada poco metro. A ambos lados, la maleza crecía alta, como si la naturaleza estuviera recuperando lo que el hombre había olvidado. Seguí avanzando, pero algo me molestaba: los árboles parecían cada vez más cerrados, formando un túnel opresivo de sombras vivas. Encendí las luces altas y la niebla comenzó a espesarse alrededor del auto, envolviéndolo como un sudario. La señal de radio se perdió por completo, y mi teléfono solo mostró una pantalla negra sin servicio. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando miré por el retrovisor y vi que la carretera por la que había venido ya no estaba. Apreté el volante, intentando calmarme. Debía seguir adelante, encontrando una salida. Sin embargo, el camino parecía infinito, como si cada kilómetro se estirara y doblara sobre sí mismo. Pasé por un viejo cartel de madera con letras casi ilegibles, cubiertas de óxido y musgo. Bienvenido a San Isidro. No recordaba ningún pueblo con ese nombre en la zona, y algo en el letrero me hizo sentir una incomodidad profunda. Frené el auto por instinto y bajé un poco la ventana. El aire olía extraño, una mezcla de humedad, carne podrida y algo más, algo metálico,
como sangre seca. Fue entonces cuando escuché el primer sonido, un golpe sordo, como si algo hubiera caído pesadamente en el techo del auto. El miedo me paralizó. No podía moverme, solo escuchar mi propia respiración entrecortada y el latido ensordecedor en mis oídos. La mente me jugaba malas pasadas. ¿Había sido una rama? ¿Un animal? ¿O algo más? Lentamente, llevé la mano hacia el seguro de la puerta y lo bajé con un clic seco. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, haciendo que el auto temblara. No estaba solo. Giré la cabeza lentamente hacia el retrovisor y por un instante vi algo imposible, un rostro. O lo que quedaba de él. Ojos hundidos, piel grisácea, una boca torcida en un rictus de horror. Solo duró un parpadeo, y luego desapareció, dejando tras de sí un vapor pegajoso en el cristal. Pisé el acelerador con fuerza, el motor rugió y las ruedas se levantaron grava mientras intentaba escapar de lo que fuera que acechaba. Pero el pueblo me tragaba más y más. Las casas empezaron a aparecer a los lados, ruinas silenciosas con ventanas rotas y puertas entreabiertas que parecían susurrar. Las farolas emitían una luz tenue, enferma, que apenas iluminaba la calle. No había autos. No había gente. No había vida. Pasé junto a un viejo columpio que se balanceaba lentamente sin viento alguno. Esto no estaba bien. Un cartel oxidado apareció en la esquina de una intersección, salida, 1 km. Un alivio fugaz recorrió mi pecho. Pisé el acelerador con más fuerza, ignorando la sensación de ser observado desde cada sombra, desde cada rincón de aquel pueblo maldito. Pero cuando doblé la curva, mis manos temblaron sobre el volante. La carretera terminaba en un muro de piedra gigante, cubierto de nombres grabados en la roca. Bajé la velocidad, intentando entender lo que veía. Los nombres eran cientos. Millas. Y entre ellos, mi propio nombre estaba grabado, con la fecha exacta de esa noche. Un sonido me hizo girar la cabeza con desesperación. Detrás de mí, las sombras se movían. Decenas de figuras comenzaban a salir de las casas, sus cuerpos torcidos y pieles pálidas brillando bajo la luz moribunda. No caminaban. Se deslizaban. Sus bocas se abrían sin sonido, y sus ojos vacíos se fijaban en mí. Pisé el freno con fuerza y traté de metro reversa, pero el motor se ahogó en un lamento mecánico. Intenté abrir la puerta, pero no respondió. Un golpe seco en la ventanilla me hizo girar la cabeza de golpe. Una mano cadavérica, llena de cortes y carne podrida, se apoyó en el cristal. Mi respiración se volvió errática. Esto no es real. Esto no es real. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, el pueblo había desaparecido. Estaba en medio de la carretera nuevamente, mi auto detenido en la cuneta. La radio chisporroteó y una voz monótona emergió de los parlantes, última advertencia. No vuelvas a tomar ese desvío. El miedo me golpeó con tanta fuerza que apenas pude respirar. Giré el auto sin mirar atrás y volví a la carretera principal, sintiendo todavía el peso de las sombras sobre mis hombros. Y antes de perder de vista el camino, vi el cartel oxidado de aquel desvío. Solo que esta vez dijo algo diferente: nunca te vayas. 4. Los ladridos lejanos. Era tarde, casi la medianoche, cuando tomé la carretera solitaria que conectaba dos pueblos olvidados por el tiempo. Había algo inquietante en esa ruta, algo que siempre había evitado reconocer. A lo lejos, las luces de mi auto apenas iluminaban el asfalto agrietado y los árboles retorcidos que se alzaban a ambos lados, como si vigilaran a los viajeros imprudentes. No había autos, no había señales de vida, solo el rumor del viento y el zumbido del motor. Encendí la radio para romper el silencio, pero todo lo que salió fue un crujido estático y un murmullo distorsionado, como si alguien hablara al otro lado de la frecuencia. La apagué de inmediato, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda.
Avancé algunos kilómetros, aumentando la velocidad sin darme cuenta, cuando lo escuché por primera vez, un ladrido lejano, amortiguado por la distancia, pero claro en la quietud de la noche. No le di importancia al principio, supuse que sería un perro de alguna finca escondida en el bosque. Pero después de unos minutos, el sonido volvió a surgir, esta vez más fuerte y cercano. Me removí incómodo en el asiento, mirando por los espejos, pero todo estaba vacío, solo la oscuridad interminable tras de mí. No podía ver ningún perro, ni casas, ni señales de que alguien viviera por allí. Un tercer ladrido rasgó la noche, acompañado de un eco inquietante, como si varias gargantas lo repitieran al unísono. Intenté ignorarlo, concentrarme en el camino, pero mi pulso ya iba acelerado. Cada vez que doblaba una curva o pasaba por un tramo sin árboles, sentía que algo se movía en la periferia de mi visión. No quería mirar demasiado tiempo, no quería confirmar que algo estaba ahí. Los ladridos continuaban, y lo más aterrador era que parecían seguirme, como si aquello, lo que fuera, se moviera al mismo ritmo que mi auto. Apreté el volante con fuerza, sintiendo como el sudor se acumulaba en mis palmas. Mi respiración era cada vez más pesada, y aunque se aceleró, el sonido no desaparecía. Al contrario, se volvió más insistente, más perturbador, con un tono que no era natural. Fue entonces cuando un golpe seco sacudió la parte trasera del auto. No un golpe fuerte, sino algo parecido a una garra rozando el metal. Se me heló la sangre. Miré por el espejo retrovisor y vi lo que parecía una figura entre los árboles, algo bajo, con ojos reflejando la luz de mis faros. No eran ojos de perro, eran más grandes, más inteligentes, y estaban fijos en mí. Tragué saliva y presioné el acelerador hasta sentir el rugido del motor. El auto avanzó a toda velocidad, pero los ladridos no se alejaban, al contrario, se multiplicaban, rodeándome en todas direcciones. El miedo se convirtió en pánico puro cuando, de reojo, vi sombras corriendo al borde de la carretera. No tenían forma definida, eran demasiado rápidas, demasiado ágiles, moviéndose de una manera imposible. Pero lo peor fue cuando un alarido inhumano, desgarrador, se mezcló con los ladridos, como si algo más grande, más hambriento, los liderara. Ya no eran solo perros, ya no eran simples ladridos. Algo me estaba cazando. Algo que no debía haber perturbado. El siguiente golpe fue más fuerte, como si algo hubiera saltado sobre el techo. El auto se sacudió violentamente y un frío agudo perforó mis oídos. Con los nervios descontrolados, giré el volante bruscamente, sintiendo como los neumáticos derrapaban en el asfalto. El coche zigzagueó, las luces iluminaron por un segundo un camino lateral, y entonces lo vi, una hilera de figuras encorvadas, con cuerpos que parecían perros pero con extremidades demasiado largas, demasiado humanas. Sus bocas estaban abiertas en una expresión grotesca, y el sonido que salió de ellas no fue un ladrido, sino algo entre un grito y una risa distorsionada. Ya no podía respirar, ya no podía pensar. No sé cómo, pero logré mantener el auto en la carretera, sintiendo que algo pesado aún se aferraba al techo. Unos segundos después, escuché un desgarrón y un golpe seco en la parte trasera. Algo había caído. Pero no me atreví a mirar, no podía arriesgarme a ver qué era. Seguí conduciendo como un loco hasta que, en el horizonte, vi las luces de un pueblo. Solo entonces, los ladridos se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Cuando finalmente me detuve en una gasolina y bajé del auto, mis piernas apenas me sostenían. Caminé hasta la parte trasera del coche con el corazón en la garganta. Había marcas. Arañazos profundos, como garras gigantes, cruzando toda la carrocería. Pero lo peor fue lo que encontré en el parabrisas, un mechón de pelo negro y áspero, y una huella de algo que no era ni de hombre ni de perro, marcada con un líquido oscuro y pegajoso. Nunca volví a tomar esa carretera de noche. Nunca quise saber qué era lo que realmente me siguió aquella noche. Pero a veces, cuando el viento sopla fuerte y la noche está en calma, juro que aún puedo escuchar los ladridos lejanos.
5. La canción maldita. Había salido tarde del trabajo, y aunque el camino era largo, la tranquilidad de la carretera solitaria me relajaba. Encendí la radio para distraerme, pero todas las emisoras estaban con estática, así que dejó que el ruido blanco llenara el coche. Sin embargo, unos segundos después, la estática se interrumpió con un leve crujido, y una melodía comenzó a sonar. No recordaba haber sintonizado ninguna emisora, pero la canción era extrañamente familiar. Era una voz femenina, dulce y melancólica, cantando una melodía suave que se sentía extrañamente personal. Al principio, pensé que mi teléfono se había conectado al Bluetooth y estaba reproduciendo alguna canción perdida en mi biblioteca. Revisé la pantalla y vi que la radio seguía en frecuencia desconocida, con números que no parecían los de una emisora común. Lo más inquietante fue cuando la letra comenzó a describir exactamente lo que estaba viendo. Un hombre solitario en la noche / conduce sin prisa en la carretera vacía / sus manos firmes sobre el volante / su reflejo en el espejo le devuelve la mirada. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Miré el espejo retrovisor y, por un instante, me pareció ver algo más en los asientos traseros, pero al girar la cabeza, no había nada. Mi mente intenté racionalizarlo. Quizás era una coincidencia, una de esas canciones metafóricas que parecían encajar con cualquier situación. Pero entonces, la voz de la mujer susurró en la canción, su respiración se acelera / su corazón late más fuerte / sabe que no está solo / alguien más respira en el auto. De inmediato, mi mano temblorosa subió el volumen al máximo y luego lo bajé por completo. El silencio fue peor. De alguna manera, sentí que algo había sido interrumpido, como si la canción esperara ser escuchada hasta el final. Miré por el espejo de nuevo, con el corazón golpeando en mi pecho. No había nadie, pero la sensación de ser observado era asfixiante. Encendí el aire acondicionado para despejarme, pero el auto se sintió más frío de lo normal. Entonces la radio se encendió sola, con un chasquido seco, y la voz continuó como si nunca hubiera sido canción pausada. Él trata de ignorarlo / pero la siempre termina / y cuando lo haga, él sabrá la verdad. Mis dedos apretaron el volante hasta que los nudillos se pusieron blancos. La canción parecía tenerme atrapado en una roja invisible, como si cada palabra se clavara en mi mente. No podía ignorarla, no podía apagar la radio, y la carretera se extendía interminable frente a mí. Un sudor frío me recorrió la espalda cuando la canción empezó a volverse más siniestra. La voz ya no era dulce, sino retorcida, como si estuviera disfrutando del miedo que me hacía sentir. Ahora lo ve / ahora lo siente / se sienta a su lado / ya es demasiado tarde. Mi respiración se cortó cuando, sin pensarlo, miré de reojo al asiento del copiloto. No había nadie. O eso quería creer. No me atrevía a girar completamente la cabeza. Algo dentro de mí gritaba que si miraba directamente, vería algo que no debía estar ahí. Seguí conduciendo con la mandíbula apretada, mis ojos fijos en la carretera. No mires, no mires, no mires, me repetía en la mente, pero entonces, la radio empezó a emitir una risa baja, distorsionada. El sonido subió de volumen por sí solo, hasta que no pude soportarlo más y grité, presionando el botón de apagado. La risa se cortó, y en el mismo segundo, la carretera cambió. Estaba en el mismo camino, pero los postes de luz estaban apagados. Mi estómago se hundió cuando me di cuenta de que no podía recordar cuánto tiempo llevaba manejando. Intenté marcar a alguien, pero el teléfono solo mostró la misma frecuencia que la radio, 00.0 FM. Y luego, sin previo aviso, la voz volvió, esta vez hablándome directamente. Has venido demasiado lejos. Ahora me ves. Mi visión se nubló por un segundo y, cuando parpadeé, vi algo reflejado en el parabrisas. Una figura pálida, con los ojos hundidos y la boca abierta en una sonrisa antinatural, sentada en el asiento del copiloto. No giré la cabeza. No quería verlo de frente. Pero lo sentí,
respirando a mi lado, gélido y paciente. No sé cuánto tiempo pasó, ni cómo logré salir de aquella carretera. Solo recuerdo que, en algún momento, la radio se apagó sola y la sensación de presencia desapareció. Cuando revisé mi teléfono, la hora era exactamente la misma que cuando había escuchado la canción por primera vez. Como si nunca hubiera pasado el tiempo. Pero lo peor vino después. Cuando llegué a casa y miré el espejo retrovisor antes de apagar el coche, en el reflejo del asiento trasero, vi una silueta sentada, mirándome fijamente. Y la radio, aunque apagada, susurró una última línea: nos volveremos a encontrar. 6. El auto gemelo. Aún puedo recordar el peso del volante entre mis dedos sudorosos, el zumbido del motor y la sensación de que algo andaba mal, aunque no podía decir exactamente qué. Iba manejando solo, después de un largo día de trabajo, y la autopista estaba casi desierta. Solo los faros de mi coche iluminaban el camino, proyectando sombras fugaces sobre los árboles que bordeaban la carretera. Me sentí cansado, con ganas de llegar a casa, cuando lo vi. A unos metros delante de mí, un coche iba en la misma dirección, moviéndose a una velocidad idéntica a la mía. Al principio, no le di importancia. Seguí manejando, sin adelantarlo, sin reducir la velocidad, solo concentrado en la carretera. Pero al acercarme, noté algo extraño. Era un coche idéntico al mío. Mismo modelo, mismo color, hasta el más mínimo detalle. Fruncí el ceño y reduje ligeramente la velocidad. No podía ver bien al director, pero su silueta me resultaba perturbadoramente familiar. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando noté que la matrícula era la misma que la mía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser una coincidencia. Aceleré un poco para alcanzarlo, pero el coche hizo lo mismo. Bajé la velocidad y él también lo hizo. Mi respiración se volvió pesada, y la lógica me exigía encontrar una explicación. Tal vez era un error, una ilusión óptica, o simplemente estaba demasiado cansado. Decidí hacer algo que no tenía sentido, encendí las luces altas y toqué la bocina. El otro coche no reaccionó. Solo seguía avanzando, como si yo no existiera. El miedo comenzó a instalarse en mi estómago, frío y pegajoso, como una advertencia de que debía salir de ahí. Pero mi curiosidad era más fuerte. Apreté el volante y pisé el acelerador. Me puse a la par del otro coche, giré la cabeza y mi garganta se cerró de golpe. En el asiento del conductor estaba yo. No alguien que se pareciera a mí. Era yo. Mis mismas facciones, la misma chaqueta que llevaba puesta, la misma expresión de terror reflejada en el espejo retrovisor. Mi reflejo volteó lentamente hacia mí y nuestros ojos se encontraron. Supe en ese instante que no estaba viendo un reflejo, sino algo mucho peor. Mi otro yo me sonoro. No fue una sonrisa humana. Fue algo torcido, antinatural, como si su rostro estuviera aprendiendo a imitar la expresión. Sentí un mareo, un impulso de pisar el freno, pero no pude. Mis manos temblaban, el sudor resbalaba por mi frente y la carretera parecía desvanecerse por un instante. No sé cómo, pero logré apartar la vista y mantener el control del auto. Giré el volante bruscamente, saliéndome del carril, buscando una salida, cualquier escape de aquella pesadilla. El otro coche siguió avanzando, deslizándose en la oscuridad como si nada hubiera pasado. Respiré entrecortadamente, tratando de convencerme de que todo había sido un mal sueño. Pero entonces, mi radio se subió sola. La estática invadió el coche, seguida por un susurro bajo, gutural, que no podía distinguir bien. Subí el volumen con la mano temblorosa, y la voz se aclaró. No deberías mirarme. Mi piel se erizó hasta la médula. El miedo se transformó en puro terror cuando el espejo retrovisor reflejó algo imposible. En el asiento trasero, justo detrás de mí, estaba él. Su rostro idéntico al mío, pero ahora con los ojos completamente negros, sin rastro de humanidad. Me quedé paralizado,
incapaz de respirar, sintiendo su presencia detrás de mí, como si pudiera tocarme en cualquier momento. La carretera desapareció bajo mis ruedas mientras mi mente gritaba que esto no podía estar pasando. Sin pensarlo, giré bruscamente el volante y salí de la vía. El coche derrapó, golpeó contra la maleza y todo se volvió negro. Desperté horas después, con la cabeza palpitando y un dolor punzante en las costillas. Mi auto estaba destrozado, pero seguía entero. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien, pero no había nadie. Mi otro yo había desaparecido. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que no se había ido del todo. Desde esa noche, cada vez que conduzco de noche, siento su mirada en el espejo retrovisor. A veces, lo veo por un segundo, justo antes de que desaparezca. Pero lo peor de todo es que sé que está esperando. Esperando el momento en que vuelva a mirarlo fijamente. Esperando para tomar mi lugar. Y así concluye otro relato en Relatos de Medianoche. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje al corazón del misterio y el terror. Si la oscuridad de esta noche ha encendido tu curiosidad y te ha dejado con escalofríos, no olvides suscribirte para no perderte las próximas historias que están por venir.